más ha pasado en nuestra... Se tiraron muchas bombas. Se tiraron muchas bombas, ¿sí? Y hablan de bombas especiales que van hasta el fondo, no sé qué. ¿Qué más han leído o escuchado? La gente en situación de calle, durmiendo en la calle, viviendo en la calle, y una estrategia del gobierno de llegar a ellos y ofrecer alguna protección. Correcto, correcto. Y de este tema es el que a mí me estuvo teniendo en oración y reflexión, ¿no? Personas que mueren, no exactamente por el frío, pero con el frío más un montón de otras cosas que tenían, un plan de emergencia, ¿no? Se declara una alerta nacional por el frío. Y cuando estaba en todo esto me vino a la mente una canción de un amigo, de Luis Alfredo, que habla de los pringaos. ¿Quién sabe lo que son los pringaos? ¿En Cuba saben lo que son los pringaos? No, es una palabra, acá tampoco sabemos, tranquilo que no es solo en Cuba. A ver, ¿alguien sabe lo que son los pringaos? Es una palabra española. Es una palabra española, una pista tienen ahí. No sé exactamente, sé que es ofensiva, muy ofensiva. Por- Se usa, ¿no? ¿Qué? O se usa. Es un pringao. Los desgraciados. Un linchera. Un linchera en Buenos Aires, un bichicome. Es una persona que está en la calle. Y acá el amigo que Mikey nos va a pasar la canción ahora, dice, los pringaos de la Plaza Real. La Plaza Real es una plaza maravillosa que hay en España, pero en esa plaza maravillosa, allí están algunos pringaos, conviviendo con la belleza de esa plaza. Veamos qué nos dice Luis Alfredo de los pringaos. En aquella época, y no sé ahora, más de uno pudo haber pensado o dicho, ¿y qué es esta herejía? En el sentido de cómo está queriendo jugar entre un pringao y nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que el artista vincula estas dos realidades humanas? Y en ese proceso, en esa reflexión, voy a tratar de meterme en el día de hoy con esta realidad de emergencia nacional, la presencia de tantos ciudadanos y ciudadanas en las calles, sufrientes, y Jesucristo, y por decir Jesucristo, nuestra identificación con Cristo. El artista nos trae una idea de que hay un Dios que se identifica con nosotros. Y hasta ahí podemos ir y acompañar sencillamente. Dios se identifica con la humanidad. De hecho, Dios se hace humano. Jesucristo encarnado es Dios encarnado. Ahora, si yo hago una pregunta y rápidamente contestan con una palabra cada uno de ustedes, ¿qué tipo de humano es Jesucristo? ¿Qué me dicen? ¿Qué tipo de humano es Jesucristo ese? Bueno, ahí la complicaste, pero está bueno, ¿no? Esa palabra. Sí, pero más de aquí ahora, a ver, ¿qué tipo de humano? ¿Qué? Sencillo, bien. Generoso, ¿qué más? ¿Qué? Sensible. Un humano. Ay, me mataste con esa palabra, bien. Comprensivo. Amoroso. ¿Qué? Empático, tenía sensibilidad. Con esperanza, con proyecto,
¿qué tipo de humano? Porque ese tipo de humano es el humano que Dios quiso encarnarse, ¿no? ¿Qué más? Sin pecado, sin maldad. Sin maldad. Semejante en todo a nosotros. Semejante en todos nosotros, pero sin pecado. Con propósito. Con propósito. O sea, un Dios que se identifica con nosotros, se hace humano, y humano que tiene este tipo de características. Porque bien sabemos que hay otros seres semi-humanos, diría, o que son humanos, pero que parece que su humanidad se ha deteriorado de tal manera que es difícil reconocerle esa humanidad al estilo de Jesucristo. Un Dios, podríamos decir, porque lo acabamos de recordar en la Santa Cena, un Dios también, un humano sufriente. Sufriente. Alicia nos hizo cantar la canción esta, el amor echa fuera el temor. Jesucristo en el Getsemaní entra en una situación, supongo yo, de temor, de contradicciones, y termina resolviendo: Padre, sea hecha tu voluntad y no la mía. Si es posible, quiero que pase de mí esta copa. Si es posible, no quiero recorrer el camino de la cruz, pero que sea hecha tu voluntad. Si es necesario por la salvación que sea hecha tu voluntad. Tenemos entonces un Dios encarnado, humano, sufriente, sanador. Su presencia era una militancia sanadora, tenía una capacidad de curar. No solamente las dolencias físicas, sino las dolencias espirituales, psiquiátricas, sociales. Un Dios que se hace humano y es sanador en términos de los vínculos. Y un Dios que se hace humano y es perdonador. Yo he venido para establecer una reconciliación entre Dios Padre y cada uno de ustedes. Y entre medio, la separación es porque hay una situación de pecado, de maldad, de odio, un camino que han recorrido que no es saludable ni para ustedes, ni para la creación, ni para los vecinos, y eso se llama pecado, y he venido a perdonar a todo aquel que quiera confesarlo, a todo aquel que quiera empezar una vida nueva, a todo aquel que quiera dejar atrás. Vine a perdonar, vine a reconciliar, vine a reconstruir. El Evangelio de Marcos es una cosa maravillosa. Miren, es un evangelio conciso, es un evangelio dinámico, muy dinámico. Está centrado en la acción de Jesucristo. Es un evangelio que, en la acción, aquellos que son medio nerviositos, que están muy hiperactivos, se van a identificar. Porque nos muestra un Jesucristo moviéndose, y muchas veces van a encontrar inmediatamente, y después, y enseguida hizo esto. Al punto tal que en el capítulo 2, el texto que yo estoy eligiendo es el capítulo 2 de Marcos 2, del 1 al 12. Antes de llegar al capítulo 2, Marcos arranca su evangelio con el bautismo de Jesucristo. Y del bautismo pasa a la tentación, cuando él se va al desierto y ahí es tentado. Y de ahí a formar un grupo y convoca a 4 pescadores. Y ahí Marcos, enseguida después de eso, está el ministerio de sanidad, sana a distintas personas.
libera espíritus impuros. Todo en el capítulo 1, ¿no? Así, tic, 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 tic. Y va a la sinagoga y ora en la sinagoga, en la iglesia. Y está enseñando. Y llega el capítulo 2 que está enseñando y por la fama que está teniendo, se llenó de gente en donde estaba enseñando. Y se llenó de gente y no se podía llegar hasta donde estaba Jesús. Y 4 amigos toman una cama y deciden hacer lo imposible o lo totalmente ilógico porque quieren llevar a su amigo que está paralítico a los pies de Jesús. Vamos a leer 2, 1 al 12. Vamos a leerlos porque es realmente... Algunos días después Jesús volvió a entrar a Capernaum. En cuanto se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta. Y él les anunciaba el mensaje. Entonces, entre 4, le llevaron un paralítico. Pero como había mucha gente y no podían llegar hasta Jesús, quitaron la parte del techo encima de donde él estaba y por esa abertura lo bajaron en una camilla al enfermo. Ahora, cuando Jesús vio la fe que tenían, les dijo al enfermo: hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados, pensaron: ¿pero cómo se atreve este a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban pensando y les pregunta: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar. Entonces le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla salió de allí a la vista de todos. Por esto todos se admiraron y alabaron a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa así. Nunca hemos visto una cosa así. Es súper interesante, ¿no? Este evangelio de Marcos, que en el primer capítulo ocurren tantas cosas y nos concentra acá en esta situación, yo diría como una síntesis de todo lo que va a ser el ministerio de Jesucristo y todo lo que va a aparecer después. Jesús está enseñando el mensaje, dice el texto, a toda la gente que estaba de ahí. Y no dice muy claro cuál es el mensaje, pero después, a mi manera de entender, en lo que ocurre después, se explica cuál es el mensaje. Se explica. Jesús reconoce la fe de los amigos. Dice, reconoce la fe de los amigos. Jesús tiene una capacidad permanente de valorar a las personas que quieren hacer el bien, a las personas que tienen fe. Muchas veces cuando Él ha sanado a una persona, le dice, tu fe te sanó. Es interesante, no se adjudica a sí mismo todo el protagonismo. Dice, tu fe te sanó.
Y acá Jesús dice, qué fe que tienen estas 4 personas, ¿eh? Esa fe que está dispuesta a hacer una locura. Esa fe que nos lleva más allá del límite de lo aparentemente razonable en la sociedad. Esa fe que toma decisiones generosas de cómo administrar su vida, sus recursos. Jesucristo reconoce que acá hay una amistad que para muchos les puede parecer loca, pero que es muy valiente, muy valerosa. Jesús reconoce la fe de los amigos y Jesús perdona los pecados. Y acá se pudrió todo. Nadie entiende nada. Los amigos dicen, pero no te lo trajimos para esto. Lo trajimos para que lo cure. Venís curando un montón de gente, ¿no? Sacaste demonio, me curaste del leprosa. Venís curando y te traemos, yo sé muy bien la fe de usted, pero tus pecados te son perdonados. Los amigos quedan plin. Plin. Los religiosos dicen, ¿y este quién se cree que es? El único que perdona pecado acá es Dios. ¿Quién se cree que es este? Por lo tanto, Jesús sorprende a todo el mundo. A unos porque esperaban el milagro y a otros porque dicen no tenés autoridad para perdonar pecado. Y en esta sorpresa a todo el mundo es que se va a resumir todo el Evangelio que luego protagoniza Jesucristo. Jesucristo nos viene a sorprender a nosotros. Viene a sorprender nuestra religiosidad, viene a sorprender nuestras maneras de pensar, de organizarnos, nos viene a sorprender y nos viene a mostrar algo nuevo, algo revolucionario, algo totalmente distinto. Nos viene a mostrar la identidad de Dios mismo. ¿Quién se cree este que es? Bueno, Jesucristo dice, a ver, y le responde, si bien acá el texto nos dice que se enfoca en los maestros de la ley, pero le está respondiendo a los dos. ¿Ustedes creen que no tengo autoridad para perdonar pecados? Pues bueno, mire, les voy a demostrar que sí tengo autoridad, que sí tengo poder. Toma tu camilla, levántate y volvé a tu casa, volvé a los tuyos. La lección, tanto para los 4 amigos como para los religiosos. El Señor tiene el poder a través de Cristo Jesús de perdonar pecados y de hacer milagros. No es una cosa o la otra. Su poder, su autoridad. Y acá venimos empezando a contestar un poco, no es una herejía lo que está haciendo el que hizo la canción, de identificar a Jesucristo con los pringaos, con la gente de la calle. ¿No es esto la pregunta inicial que tenía con ustedes? Vamos a tratar de avanzar sobre la respuesta en Mateo 25. Mateo 25, del 31 al 46. Este texto trata de después de 2 parábolas, este texto trata de ubicarnos en un escenario de juicio de Dios. Tiene bastante el texto que ver con lo apocalíptico, ¿viste? La literatura apocalíptica que estamos trabajando los miércoles en el estudio de Apocalipsis. Tiene bastante que ver con eso.
Y está haciendo como una descripción el texto. Una primera cosa que está diciendo, va a haber un juicio. Hay un trono, hay autoridades. No va a ser eternamente un caos. Va a haber un juicio, hay un trono, hay autoridades. Y acá nuevamente la sorpresa. Nuevamente la sorpresa, que hace un rato decíamos la sorpresa para los 4 amigos y la sorpresa para los maestros de la ley. La sorpresa, porque en ese juicio quedan todos sorprendidos. ¿A ustedes que no me dieron de comer? ¿A ustedes que no me visitaron cuando estaba enfermo? ¿A ustedes cuando... ¡Pumba! Para afuera. Y a ustedes que me visitaron cuando estaba enfermo, a ustedes que me dieron de comer, a ustedes que estuve en la cárcel y fueron a verme, a ustedes sí, vengan para acá. Y estos dicen, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y no te vimos comer? Decime un poquito, ¿no? Para un poquito, no seas tan duro con nosotros, nunca lo... ¿Cuándo te vimos en la calle y no te ayudamos? Por cuanto no lo hicieron con uno de esos pequeños, por mí no lo hicieron. Y del otro lado lo mismo. ¿Y cuándo te dimos de comer? ¿Y cuándo te visitamos en la cárcel? ¿Y cuándo te visitamos estando enfermo? ¿Y cuándo te abrigamos cuando tenías frío? Por cuanto lo hicieron con alguno de ellos, por mí lo hicieron. ¿Qué? Todo el mundo sorprendido. Todo el mundo sorprendido. Los religiosos por un lado, los no religiosos, los activistas sociales, los noticias. Todo el mundo sorprendido. La lógica de Dios sorda. Podríamos caer en un error al leer este texto, si no lo leemos con todo el contexto de los evangelios, en pensar que la salvación es por la práctica social. ¿Ah? No está diciendo eso el texto, o por lo menos yo no lo entiendo así, no lo interpreto de esa manera. Lo que está diciendo que la espiritualidad de aquel que se alimenta de Jesucristo, de aquel que está cercano a Jesucristo, de aquel que está obediente al mandato de Jesucristo, vive una espiritualidad, vive una vida de solidaridad con el necesitado. Lo que está diciendo es que si realmente somos seguidores de Cristo, entonces tenemos un compromiso con este mundo, tenemos un compromiso con la creación de Dios, tenemos un compromiso con el prójimo. ¿Y cuál es ese compromiso que asumimos al seguir a Jesucristo? ¿Cuál es la tarea que nos toca a nosotros? ¿Cuál es el compromiso? Y el compromiso, volvamos al primer texto, que es hacer lo que hizo Jesucristo. Nosotros no tenemos la capacidad de perdonar pecados, porque solamente en este caso. Pero sí podemos anunciar que hay perdón de pecado y que es necesario arrepentirse. Y que en Cristo Jesús van a encontrar el perdón de los pecados y nueva vida y restauración. Por lo tanto, aquellos que hemos decidido seguir a Jesucristo, volvemos a casa sanados y anunciamos que en Cristo Jesús Dios ha querido vincularse personalmente con cada uno y ha querido perdonar nuestra vieja manera de vivir llena de pecado e invitarnos a una nueva manera de vivir solidaria, empática con el que sufre. Entonces, como en el texto leímos hace un rato, el perdón de los pecados y la sanidad. Porque soy seguidor de Jesucristo, busco la sanidad de las personas. Busco que tengan abrigo,
Busco que tengan un sistema de salud que funcione. Busco darles un abrazo al que está solo. Busco escuchar a una compañera de clase que está triste. Busco que haya un plan de emergencia nacional para la gente que está en la calle. Oro para que haya un plan de emergencia nacional en la causa de la niñez. Las niñas, los niños son los más pobres de este país. Por lo tanto, me identifico con el sufriente y me identifico en la práctica personal y en la práctica como ciudadano para que las políticas públicas recorran estos caminos. Y me identifico y trato de colaborar con la olla los viernes, y me identifico y trato de hacer la venta de ropa económica, y me identifico y voy a visitar el que está enfermo, y me identifico, y hay tantas cosas para hacer, identificarse, y lo hago en el nombre de Jesucristo. Lo hago en su nombre, porque Él pagó el precio de mi pecado en la cruz. Él lo hizo por nosotros. Y nosotros, cuando vemos a aquel que está en la calle, vemos a ese pringao, ese bichicome, lo que estamos viendo es a un ser humano creado por Dios. Y a tal punto nos ilumina el texto que dice, lo que hagas por Él, lo vivo como si lo hicieras por mí. El Señor está diciendo eso. Lo que hagas por ella, lo vivo como si lo estuvieras haciendo para mí. Para mí. Un amigo en Brasil tenía un refugio para gente en situación de calle y trabajaba con un grupo de adolescentes que venían de familias muy ricas, de familias muy pudientes. Y él los tenía ahí como voluntarios, ¿no? Y estos no se hacían nunca la cama. Y él les hacía hacer la cama y les decía, hace bien la cama, mijo. El Señor va a venir a dormir en esta cama hoy de noche. Cocina bien la comidita, porque la gente que está en la calle representan a Jesucristo que van a venir a comer acá hoy de noche. Y de alguna manera ese grupete de adolescentes, me acuerdo, hacía lo que nunca en su casa hacían. Que la cama, que cocinar, que barrer, que limpiar el baño. Pero esa es la transformación profunda que el Señor quiere de cada uno de nosotros. En su nombre anunciamos la salvación que hay en Jesucristo. En su nombre queremos servir al prójimo. Que Dios nos guíe en este sentido. Les invito, hermanas, hermanos, a que tengan un ratito de oración en silencio. Que en esa oración puedan estar orando por las personas que están en situación de calle. Podamos estar agradeciendo por las autoridades, por las personas que están trabajando como voluntarios o como profesionales.